Vamos a iniciar la lectura en la página 17. El subtítulo de esta lectura es una definición del narcisista. A través de Enrique hemos comenzado a echar un vistazo al retrato del narcisista. Mas, ¿cómo podemos definir con más precisión a un narcisista? En el lenguaje describimos al narcisista como una persona que se preocupa de sí mismo por encima de cualquiera. En palabras del conocido psicoanalista y escritor Theodore E. Rubin, el narcisista se vuelve su propio mundo y considera que el mundo completo es él. Esto es, con toda seguridad, una descripción más general. Una visión más detallada de las personalidades narcisistas es la que da Otto Kernberg, un destacado psicoanalista. Según él, los narcisistas presentan diversas combinaciones de ambición intensa, fantasías grandiosas, sentimientos de inferioridad y una dependencia excesiva, admiración y el aplauso externos. También son características de su opinión la incertidumbre e insatisfacción crónicas respecto de sí mismos, la explotación consciente o inconsciente y la crueldad para con los demás. Sin embargo, este análisis descriptivo de la conducta narcisista solo nos ayuda a identificar al narcisista, no a comprenderlo. Necesitamos traspasar la superficie de la conducta para que el conflicto de la personalidad subyacente. La pregunta es, ¿qué hace que una persona sea explotadora y cruel con los demás y que a la vez sufra de incertidumbre e insatisfacción crónicas? Los psicoanalistas reconocen que el problema se desarrolla en las primeras etapas de la infancia. Kernberg analiza la fusión en el infante del yo ideal, el objeto ideal y las imágenes reales de sí mismo como una defensa contra la realidad intolerable en el ámbito interpersonal. El lenguaje no técnico, Kernberg dice que los narcisistas dependen mucho de su imagen. En efecto, no pueden distinguir entre la imagen de lo que creen ser y la imagen de lo que realmente son. Ambas ideas se han vuelto una, pero esto aún no queda bastante claro. Lo que sucede es que el narcisista se identifica con la imagen idealizada, se pierde la imagen real de sí mismo. El que esto se deba a que se ha fusionado con la imagen idealizada o a que se descarta en favor de esta última relativamente no tiene importancia. Los narcisistas no funcionan en términos de la imagen real de sí mismos porque para ellos es inaceptable, pero ¿cómo pueden ignorarla o negar su realidad? La respuesta consiste en que no miran el yo. Hay una diferencia entre el yo y su imagen, exactamente como la hay entre una persona y su reflejo en el espejo. De hecho, todo este hablar de imágenes revela una debilidad en la posición psicoanalítica. Por debajo de la explicación psicoanalítica de los conflictos narcisistas, que lo que sucede en la mente determina la personalidad, no logra tomar en cuenta lo que sucede en el cuerpo influye en el pensamiento y en la conducta de la misma manera que lo que sucede en la mente. La conciencia se ocupa, incluso depende, de imágenes que regulan nuestras acciones. Sin embargo, debemos recordar que una imagen implica la existencia del objeto al cual representa. La imagen de sí mismo, ya sea grandiosa, idealizada o real, debe tener una cierta relación con el yo, el cual es más que una imagen. Es necesario dirigirnos nuestra atención al yo, es decir,
al ente corpóreo que nos proyecta en la mente como una imagen. Dicho en términos sencillos, equiparo el yo con el cuerpo viviente, el cual incluye la mente. La percepción del yo depende de la percepción de lo que ocurre en el cuerpo viviente. La percepción es una función del intelecto y crea imágenes. Si el cuerpo es el yo, la imagen real de sí mismo debe ser una imagen corpórea. La única forma en que uno puede descartar la imagen real de sí mismo consiste en negar la realidad de un yo corporizado. Los narcisistas no niegan que tienen cuerpos. Su contacto con la realidad no es tan débil, pero al cuerpo como un instrumento de la mente, sujeto a la voluntad de ellos, funciona únicamente de acuerdo con sus imágenes, las imágenes que ellos se forman, desprovistas de sentimiento. Si bien el cuerpo puede funcionar perfectamente como un instrumento, trabajar como una máquina o impresionarnos como una estatua, le falta vida, y esta sensación de vida lo que da origen a la experiencia del yo. En mi opinión, es evidente que el conflicto básico de la personalidad narcisista consiste en la negación de la respuesta afectiva. Podría definir al narcisista como una persona cuya conducta no está motivada por el sentimiento. Empero, queda todavía pendiente esta pregunta: ¿por qué decide alguien negar el sentimiento? Y relacionada con ella está la otra: ¿por qué los conflictos narcisistas son tan comunes y en la cultura occidental? Narcisismo versus histeria. En términos generales, el patrón de conducta neurótica en cualquier época refleja la interacción de fuerzas culturales. Por ejemplo, en la era victoriana, la neurosis típica era la histeria. La reacción histérica se derivaba de la condenación de la excitación sexual. Puede adoptar la forma de una explosión emocional que rompe las barreras de la contención y abruma el ego. Así, es posible que la persona llore o grite incontrolablemente. Sin embargo, si las barreras de contención no son vencidas y siguen presionando cualquier expresión de sentimientos, la persona podría desmayarse, como sucedería con muchas mujeres de esa época cuando estaban en presencia de una manifestación pública de la sexualidad. En otros casos, el intento de reprimir una temprana experiencia sexual junto con el sentimiento sexual podría producir lo que se denomina un síndrome de conversión. En este caso, la persona manifiesta algún problema funcional, como la parálisis, sin que pueda encontrarse una base física para ello. A través de su trabajo con pacientes histéricas, Sigmund Freud comenzó a desarrollar el psicoanálisis y sus ideas sobre la neurosis. Sin embargo, es importante tener la idea de la sociedad en la que hizo sus observaciones. En términos generales, la cultura victoriana se caracterizó por una rígida estructura de clases. La moralidad y la mojigatería en el terreno sexual eran las normas por las cuales se pugnaba, y las costumbres y la contención y la conformidad eran las actitudes aceptadas. Las buenas costumbres en el lenguaje y en el vestido se controlaban y vigilaban cuidadosamente, especialmente en la sociedad burguesa. Las mujeres usaban apretados corsés y los hombres cuellos duros. El respeto a la autoridad consistía en el orden establecido. La conciencia de todo esto fue generar en mucha gente un superyo estricto y severo que limitaba la expresión de la sexualidad y provocaba un fuerte sentimiento de culpa y ansiedad respecto de lo sexual. Actualmente, casi un siglo después,
El cuadro cultural ha tenido un giro de casi 180 grados. Nuestra cultura está marcada por un resquebrajamiento de la autoridad tanto dentro como fuera del hogar. Las costumbres sexuales parecen bastante más tolerantes. La capacidad de la gente para pasar de una pareja sexual a otra está a la par de su capacidad física para pasar de un lugar a otro. La mojigatería sexual ha sido sustituida por el exhibicionismo y la pornografía. A veces uno se pregunta si existe alguna norma aceptable de la moralidad sexual. En todo caso, hoy día se ve menos gente que sufra inconsistentemente de culpa o ansiedad por lo sexual. Por el contrario, mucha gente se queja de su incapacidad para funcionar sexualmente o de su miedo a fallar en su desempeño sexual. Por supuesto, esto constituye una comparación excesivamente simplista entre la era victoriana y la época actual. Sin embargo, puede servir para subrayar el contraste entre los neuróticos histéricos de la época de Freud y las personalidades narcisistas de nuestros tiempos. Por ejemplo, los narcisistas no padecen de un superego estricto y severo. Todo lo contrario, parece que carecen de lo que podría considerarse incluso un superyo normal, que proporcione ciertos límites morales a la conducta sexual y de todo tipo. Sin este sentido de límites, tienden a vivir sus impulsos. Sus experiencias ante la gente y las situaciones revelan que no tienen idea de la autocontención y tampoco se sienten atados por la costumbre o por la moda. Se consideran libres para crear el propio estilo de vida sin reglas sociales. Nuevamente se ve que son casi lo opuesto de los histéricos de la época de Freud. No es únicamente en lo conductual donde se manifiesta el contraste. Una oposición similar se expresa en el campo de los sentimientos. Frecuentemente se describe que los histéricos como hipersensibles que están exagerando sus sentimientos. Por su parte, los narcisistas minimizan sus sentimientos con el propósito de ser hipertérritos, demostrar que nada les llega. De manera similar, los histéricos parecen cargar un pesado sentimiento de culpa, del cual los narcisistas parecen estar librados. La predisposición narcisista es la depresión, una sensación de vacío y de no sentir nada, en tanto que la histeria, la predisposición es a la ansiedad. En una histeria hay el temor más o menos consciente de ser arrebatado por el sentimiento. El narcisismo, este temor es inconsciente en gran medida. Sin embargo, estas diferencias son teóricas. Es frecuente encontrar una mezcla de ansiedad y depresión porque están presentes los elementos tanto de la histeria como del narcisismo. Esto ocurre principalmente en la personalidad limítrofe. Hay una variante del conflicto narcisista que explicaré más adelante en este capítulo. Volvamos a nuestras descripciones contrastantes de las dos culturas. La cultura victoriana fomentaba sentimientos fuertes, pero imponía restricciones definidas y considerables a las expresiones de estos sentimientos, especialmente en el ámbito de la sexualidad. Esto conducía a la histeria. Nuestra cultura de hoy en día impone relativamente menos las restricciones de la conducta e incluso fomentaba la práctica de los impulsos sexuales en nombre de la liberación, pero minimizaba la importancia de los sentimientos. El resultado es el narcisismo. Podría también decirse que la cultura victoriana ponía énfasis en el amor sin sexo,
en tanto que nuestra cultura actual pone énfasis en el sexo sin amor. Aun si tomamos en cuenta que las afirmaciones son generalizaciones burdas, de hecho revelan el problema central del narcisismo, la negación del sentimiento y su relación con la falta de límites, lo que hoy en día se estila en una tendencia a considerar los límites como restricciones innecesarias del potencial humano. Los negocios se manejan como si no hubiera límite al crecimiento económico e incluso en la ciencia nos topamos con la idea de que podemos vencer la muerte, es decir, transformar la naturaleza a nuestra imagen. El poder, el desempeño y la productividad se han vuelto los valores dominantes y han desplazado las virtudes tan pasadas de moda como la dignidad, la integridad y el respeto de sí mismos. Texto que hemos leído en esta sección nos presenta una imagen del narcisista que no solo reprime sus sentimientos hasta el punto de la parálisis o rigidez corporal, sino también que ya pasa un poco a lo social, a no aceptar los límites sociales. Y con no aceptar los límites sociales, niega su moral. Cuando se hablaba de psicopatía, se le llamaba el idiota moral, porque realmente la mayoría de narcisistas tienen un coeficiente intelectual alto o medio o normal, pero carecen de sentido de la moralidad. Para ellos el tema de la justicia, de la bondad, de la fraternidad, del bien común no existe. Para ellos existen estos valores, pero simplemente aplicados a sí mismo, a su ego. No tienen ningún problema en cometer delitos, en burlarse de los demás, en robarles, en mentir y en desarrollar todo tipo de situaciones o conductas que una persona normal llamaría antivalores, ¿verdad? Pero realmente son valores, pero aplicados solamente al sí mismo, ya que al negar el narcisista su propia humanidad, también niega la humanidad de los demás. Por lo tanto, los demás tampoco merecen estar bien, tener salud, tener bienes, tener bienestar, tampoco merecen ser amados y amar, porque el narcisista ha negado esta parte de su humanidad, de manera que él no puede sentir, y no puede sentir amor, no puede sentir cariño, ternura, respeto, la justicia desde un plano social. Para él es justo hacer realidad sus antojos. Para él es justo que no se le niegue nada de sus ocurrencias, incluso como suelen ser muy sádicos con sus sadismos sexuales, y no les importa realmente los demás, de manera que el dolor de los demás es para él gratificante. Hasta aquí esta breve lectura y este comentario. Soy Yadira Monterroso. Hasta la próxima.